Muy buenas. En este vídeo vamos a resolver un problema en el que nos piden que demostremos que una cierta función de onda o una función de tipo gaussiana satisface la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico en una dimensión. Luego nos preguntan qué condiciones se establecen para el parámetro que aparece aquí en la función, ¿no? Para este beta. Nos preguntan también qué dimensiones tiene y luego nos preguntan que cuánto vale la energía. Entonces, lo primero que vamos a hacer para ver si esta función dada satisface la ecuación de Schrödinger es escribir el hamiltoniano. Entonces, para este sistema, en una dimensión, el hamiltoniano va a ser pues la energía cinética, que sería el operador menos h barra cuadrado partido por 2m derivada segunda respecto de x dos veces, más el potencial, el operador potencial, que en este caso sería, como es un oscilador de tipo armónico, pues un medio de k por x cuadrado. Eso es lo que nosotros sabemos. Este sería nuestro hamiltoniano, nuestro operador hamiltoniano. La ecuación de Schrödinger, si se satisface, vamos a decir que es la siguiente. Sería el hamiltoniano aplicado a la función que nos están dando, llamémosla, si queremos, psi de x, sería esta función de aquí, ¿no? Tiene que cumplir que es igual a la energía de esa función, asociada a esa función, por la propia función. Es decir, se tiene que cumplir esta ecuación, que sería una ecuación de autovalores. Entonces, nada, vamos a meterle el hamiltoniano a esa funcioncilla gaussiana que nos dan, e elevado a menos beta x cuadrado, y vamos a ver qué queda. Debería salir la misma función multiplicada por una constante. Entonces, tenemos que meterle esto a e elevado a menos beta x cuadrado. Naturalmente que esta función nos la están dando sin normalizar, es decir, aquí delante quizá falta una n, una constante de normalización, pero bueno, que en este caso es irrelevante, ¿no? Porque si se cumple h aplicado a una función igual e elevado a la función, se va a cumplir si la función va multiplicada por una n o por cualquier otra constante. Entonces ahora mismo, que esté normalizada o no, para lo que nos están pidiendo, es irrelevante. Otra cosa sería que nos pidiesen normalizar la función, que podría ser un ejercicio también interesante. Entonces, de entrada vamos a calcular esto y vamos a ver qué tiene que pasar o qué tiene que salir aquí para que nos dé igual a e elevado a la misma función. O sea, e de la energía por e elevado a menos beta x cuadrado, es decir, energía por la misma función. Entonces, para que esto se cumpla tendrá que pasar algo. Es decir, tendrá que haber algún término que tenga que ser igual a cierta cosa, o puede ser que alguno de los términos que salgan de esta derivada tengan obligatoriamente que ser cero, no lo sabemos. De hecho, una de las preguntas que nos hacen es qué condiciones se establecen para beta. Entonces nos están preguntando de alguna manera que qué tiene que pasar para que se cumpla esto. Entonces vamos a hacerlo. Es la única manera de averiguar qué condición tiene que satisfacer beta. Entonces voy a empezar haciendo la primera derivada, la derivada primera de la función que me dan, la vamos a hacer aquí en un ladito, es la misma exponencial por la derivada del exponente. Y luego la derivada segunda sería la derivada de la derivada, ¿no? Sería derivar la derivada, que es como si aquí delante metiéramos una derivada. Derivada de todo esto. La derivada de esto sería derivada del primero, que vuelve a ser lo mismo. Entonces tenemos e elevado a menos beta x cuadrado por otra vez menos 2 beta x, multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es menos 2 beta. Esta es nuestra derivada segunda. Entonces, vamos a hacer ahora, una vez que sabemos cuánto vale la derivada segunda, yo ya puedo escribir menos h barra cuadrado partido por 2m. Ahora le meto la derivada segunda de la función, que nos ha quedado todo esto de por aquí. Vamos a copiarlo y pegarlo. La derivada de segunda de la función es esto. Entonces sería así, más esto, más un medio de kx cuadrado. Bueno, pongamos un corchete. Más un medio de kx cuadrado
por la exponencial. Fijaros que el operador hamiltoniano, esto que es nuestro hamiltoniano, está actuando sobre toda la función. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Multiplicar todo el hamiltoniano por la función, ¿vale? Entonces, naturalmente que después de hacer la derivada segunda sobre la función, hay que multiplicar también el 1 medio de kx cuadrado por la función. Venga, entonces, nos quedaría 1 medio de kx cuadrado por la función, estamos diciendo. Esto tiene que ser igual a la energía por la función, para que se cumpla la ecuación de Schrödinger. Es decir, esto tiene que ser e elevado a menos beta x cuadrado. Vale, entonces, nos damos cuenta de una cosa, y es que el e elevado a menos beta x cuadrado aparece en todos los sumandos de esta ecuación. Como x en principio no va a ser infinito, ¿vale? E elevado a menos beta x cuadrado es distinto de 0. Y yo en una ecuación en la que tengo todos los sumandos multiplicados por algo distinto de 0, los podemos tachar, podemos dividir por ese término. Es decir, yo si divido toda la ecuación por esta exponencial, o lo que es lo mismo, si multiplico toda la exponencial por e elevado a más beta x cuadrado, todos estos términos se me van a cancelar. Entonces, los puedo tachar sin ningún problema. ¿Y qué me queda? Pues vamos a ponerlo, me está quedando menos h barra cuadrado partido por 2m, corchete, 4 beta x cuadrado, menos 2 beta, más 1 medio de k x cuadrado, igual a la energía. Entonces, vamos a separar lo que tiene x cuadrado con lo que tiene x cuadrado, lo que no tiene x con lo que no tiene x, ¿no? Básicamente me estaría quedando menos h barra cuadrado partido por 2m, 4 beta x cuadrado, más h barra cuadrado beta partido por m, más 1 medio de k x cuadrado igual a e. Bueno, ahora solo he quitado corchetes. Voy a hacer lo que he dicho que iba a hacer, que era juntar lo que tiene x cuadrado con lo que tiene x cuadrado. Y lo que no tiene x cuadrado lo dejamos solito. Entonces, fijaros, si esto es una ecuación, si esto es una igualdad que se tiene que satisfacer, porque es como la condición que yo he impuesto, que se cumpla la ecuación de Schrödinger, la e no es una función de x. Entonces, obligatoriamente, todo lo que tiene x debe de ser 0. Entonces, yo me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta de que esta cosa de aquí tiene que ser 0. Porque si no, una e solita, sin x, nunca en la vida podrá ser igual a una función que tiene x cuadrado. Entonces, por fuerza, esto tiene que ser 0. Entonces, estamos matando dos pájaros de un tiro. Lo primero, porque si esto de aquí es 0, acabamos de descubrir que la energía es h barra cuadrado beta partido m. Y lo segundo, acabamos de sacar una condición para beta. Porque si esto es 0, fijaros lo que pasa. Vamos a copiarlo en la siguiente página. Estamos diciendo o hemos llegado a la conclusión de que esto debe ser 0. Para que esto sea 0, si yo quiero igualar a 0 este término de aquí, ¿cómo se resuelve esta ecuación? ¿O qué tiene que pasar? Claro, muchos me diréis, pues que x es 0. No, hombre, x es tu variable, x son o la posición en la que podrías encontrar a tu partícula. X no tiene por qué ser 0. Claro, si pones x igual a 0, pues ya hemos terminado. Pero en principio en un oscilador las posiciones, si el oscilador no tiene ninguna otra restricción, las posiciones posibles estarían entre menos infinito e infinito. Entonces x no es 0. Entonces fijaros, si yo digo que menos h barra cuadrado partido por 2m, 4 beta, más 1 medio de k, todo ello multiplicado por x cuadrado es igual a 0. Y x, naturalmente, que no es 0, porque x puede tomar cualquier valor, entre menos infinito e infinito. ¿Quién es 0 entonces? Lo que es 0 es esto de aquí. Entonces, la condición a la que llegamos es la siguiente. Que menos h barra cuadrado partido por 2m, 4 beta, más 1 medio de k, tiene por fuerza que ser 0. Podemos tachar este con este y me queda lo siguiente. 4 h barra cuadrado partido por m beta es igual a k, o lo que es lo mismo. Beta tiene que ser km partido 4 h barra cuadrado.
esta es la condición que debe cumplir beta para que se satisfaga la ecuación de Schrödinger. Si beta es otra cosa, no se va a satisfacer la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Entonces, eso es la condición que nos han pedido. Es la condición que debe cumplir beta. Aquí mucha gente podría pensar, vale, pero ¿quién es K? ¿Quién es M? Bueno, M tiene que ser la masa de tu partícula, de tu oscilador. O sea, a lo mejor tu oscilador, pensad que no es una partícula enganchada a un muelle. Imaginaros que son dos átomos de una molécula, imaginaros un monóxido de carbono, unidos por un doble enlace, y sabemos que esa molécula vibra como un muelle. Bueno, pues entonces en vez de M, de lo que estaríamos hablando no es de la masa del carbono ni de la masa del oxígeno, es de la masa reducida del sistema, ¿vale? La masa reducida sería M1 por M2 partido de la suma. Cuando estudiamos espectroscopía, pues esto es el tipo de cálculos o el tipo de modelos que utilizamos, ¿no? Modelo de oscilador y tal para moléculas lineales. Sería lo más sencillo que se puede estudiar. Entonces, M es la masa de tu oscilador o la masa reducida, como hemos visto en este ejemplo. Y la K, ¿quién es? Pues es la constante elástica de tu muelle, de tu resorte, ¿vale? O cualquier potencial de tipo oscilador armónico lleva asociada una constante, ¿vale? Una K. Entonces sería la K de tu problema, de tu sistema. Vale, pues hemos visto la condición para beta. La energía automáticamente ya hemos dicho lo que tiene que ser, que era la otra pregunta. Tiene que ser h barra cuadrado beta partido por m. Si sustituís la beta, h barra cuadrado, a ver, h barra cuadrado beta partido por m. Si multiplicas por h barra cuadrado y divides por m, la energía te queda k cuartos. La energía te queda k cuartos, si no me equivoco. Bueno, me da igual, lo que sea beta. ¿Vale? Me da un poquito igual. Me da igual, lo que sea. Vale, ¿y qué más tenemos por aquí? ¿Qué nos han preguntado? ¿Qué dimensiones tiene beta? Bueno, pues beta tiene que tener dimensiones de ¿qué? Las exponenciales en física son adimensionales, es decir, esta exponencial de aquí no tiene dimensiones. Por lo tanto, beta por x cuadrado tiene que ser adimensional. Entonces, para que sea dimensional, si tú estás multiplicando beta por algo que tiene dimensiones de L a la 2, beta tiene que tener dimensiones de L a la menos 2. ¿Vale? Entonces, se deduce que beta tiene dimensiones del inverso de longitud al cuadrado. ¿Vale? Beta tiene dimensiones del inverso de longitud al cuadrado. Vale. Y eso sería todo en principio. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias por la atención. Espero que os haya sido de ayuda. Cualquier cosilla podéis dejarme un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Chao, chao.